a los cuales nos ha convocado la Universidad Nacional Experimental de Guayana, sus autoridades, en el marco del bicentenario de la promulgación de la doctrina Monroe. Hoy, con el profesor César Lang, estaremos conversando sobre monroeísmo y bolivarianismo, la confrontación histórica entre colonialismo y emancipación. El profesor César Lang, licenciado en Sociología de la Universidad de Oriente, especialista en Gerencia de la Educación, magíster en Docencia de Educación Superior, docente asociado de nuestra universidad y doctor en Educación de la Universidad Central de Venezuela. Hoy quizás tengamos uno de los grandes temas que nos señala o se señalan en este bicentenario, como digamos, son los dos grandes extremos de un proceso, el colonialismo y la emancipación. La emancipación que algunos autores de la historia oficial han querido hacer la comparación con la independencia. Es quizás hoy un tópico interesante que el profesor Lang pudiera develar, esa separación que debemos entender y diferenciación entre lo que es la independencia política, la revolución política del proceso independentista nuestro, de la América hispana, y la emancipación, entendida esta última quizás como el proceso más profundo y esencial, puesto que toca no solo lo que tocó la independencia con la liberación, digamos, de los criollos en el continente, sino que tocó profundamente a la gente, al hecho popular, a nuestros aborígenes, a nuestra población negra, a nuestros esclavos. O sea, separar la independencia política de la emancipación es un hecho a bien tenido que debemos manifestar con claridad, pues no confundir independencia política de la corona española, de la cual se beneficiaron los criollos para la época, de un proceso de emancipación que involucraba a la masa popular. Entonces creo que hoy esto cobra una importancia crucial para entender a los pueblos, para entender esa separación. Quizás lo que tengamos hoy en la ponencia del profesor César, en esa confrontación con el monroísmo como expresión concreta de la colonización. Entonces, vamos a dejar al profesor César para que converse con nosotros, agradeciéndole también a los muchachos que están acá. Siempre qué bien y qué muy bueno que los muchachos, que los jóvenes estén acá acompañándonos en este proceso del cual ellos deben ser agentes de cambio, de transformación al interior y fuera de la universidad. Entonces, a ellos de verdad agradecido que estén acá y a escuchar al profesor César Lang, a quien le cedo la palabra. Muy agradecido por su palabra, profesor. Amigo de toda la vida. Bueno,
continuando dándole continuidad a estos foros acerca del monroísmo, hoy vamos a hacer una disertación sobre lo que acaba de plantear el profesor Lionel. Esas dos nociones, esas dos visiones confrontadas a través de la historia, que es el colonialismo y la emancipación. Hoy es muy pertinente hablar sobre este tema, por cuanto estamos viviendo una coyuntura histórica que revela abiertamente esa confrontación histórica entre colonialismo y emancipación, y que plantea en términos concretos la visión bolivariana y la visión monroísta. Quiero que me permitan la oportunidad de hacer una lectura de este documento que elaboré, porque me parece muy importante atender en términos concretos las palabras, las nociones y los conceptos que se emitieron a lo largo de la historia acerca de esta visión monroísta y colonialista por los distintos presidentes de Estados Unidos, y que en el caso concreto del Libertador tuvo su respuesta, su visión, su noción acerca del colonialismo norteamericano. Consecuencia, paso entonces, si me lo permiten, a leer mi ponencia. Hace 194 años el Libertador Simón Bolívar, en carta dirigida al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de Gran Bretaña en Washington, alertaba acerca de la amenaza que representaba los Estados Unidos para los pueblos del continente americano. En esa misiva, la más profética de todos los tiempos, Bolívar emite una proclama antiimperialista contra las pretensiones hegemónicas del gobierno norteamericano de aquel entonces, que se oponía a la unidad e independencia de los países de América que fueron colonias españolas. El 5 de agosto de 1829, a año y medio aproximadamente de su muerte, el Libertador escribió desde Guayaquil a Campbell lo siguiente: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para pagar la América de miserias en nombre de la libertad. En esa carta, Bolívar, con su genialidad de hombre adelantado a los tiempos, intuía con preocupación la gran amenaza que significaba para este continente la doctrina Monroe. Bolívar, por un lado, defendiendo la independencia y la integración de los pueblos de América hispana con el proyecto anfictiónico de Panamá para la unión de la Gran Colombia, y por otro lado el monroísmo norteamericano, aplicando un riguroso y sistemático método divisionista para someter nuevamente a las naciones emancipadas a un nuevo control imperialista. Cito: la política de las dos doctrinas que se enfrentaban en la práctica era la de dos polos opuestos. Una, la de Monroe, mezquina, cerrada,
y egoísta estaba concebida para una sola nación, la norteamericana. La otra, la del libertador Simón Bolívar, una verdadera doctrina, la más idealista, la más digna, amplia y generosa, que únicamente pretendía la unidad donde tuvieran cabida todas las naciones liberadas, aún en contra de la oposición anglosajona, que a toda costa trataba por todos los medios de romper los lazos de integración y con ello el destino democrático de Hispanoamérica. Pero ya unos años antes de esta proclama desde Kingston, el 6 de septiembre de 1815, en la Carta de Jamaica, contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, Bolívar deja plasmado su ideario universal sobre la unión contra el colonialismo. Cito: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres, una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y la guerra con las naciones de otras partes del mundo. Bolívar fue durante toda su vida contrario a todo colonialismo o forma de dominación extranjera. La soberanía nacional y la independencia constituyen el mayor legado del ideario bolivariano y lo medular de su pensamiento político. De ahí su juramento en el Monte Sacro el 15 de agosto de 1805 a la edad apenas de 22 años frente a su maestro Simón Rodríguez. Juro delante de usted, juro por Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. La carta del coronel Campbell es muestra fehaciente de su premonitoria advertencia anticolonialista contra esta potencia hostil y expansionista norteamericana que emergía en aquellos años luego de su independencia. Bajo la consigna de América para los americanos, la doctrina Monroe, formulada en los Estados Unidos 200 años atrás, aún posee vigencia y se expresa con frecuencia en acciones injerencistas sobre América Latina, el Caribe y el mundo. Bajo el supuesto de una intervención europea en las jóvenes repúblicas que nacían al calor de las guerras de independencia, se formuló el dogma que luego desde la presidencia de Theodore Roosevelt será perfeccionada y dará al gobierno estadounidense la potestad de intervenir en Latinoamérica en caso de percibir que la situación de un país podría deteriorarse hasta causar disputas con potencias extracontinentales. La llamada doctrina Monroe, cuyo nombre se debe al quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, pero cuyo creador fue su secretario de Estado, John Quincy Adams, quedó plasmada el 2 de diciembre de 1823. Desde entonces se ha desarrollado una política hacia América Latina dirigida a ejercer el papel de tutelaje y control de esta parte del mundo con el fin de que responda a sus intereses. En su mensaje anual al Congreso,
el presidente James Monroe formuló una serie de principios de política exterior de Estados Unidos en la que se establece lo siguiente: el continente americano, por la libre e independiente condición que han asumido y que mantienen, no puede ser en adelante objeto de colonización por parte de potencias europeas, absteniéndose de intervenir en los asuntos de Europa. Estados Unidos considerará como acciones hostiles cualquier intento de los estados europeos de injerencia política y de otra índole en los asuntos de los países del continente americano. Más adelante advierte: la sinceridad y relaciones amistosas que existen entre Estados Unidos y aquellas potencias nos obligan a declarar que consideraríamos peligrosa para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa de parte de ellas que tenga por objeto extender su sistema a una porción de este hemisferio. Si bien algunos historiadores ubican la ambición hegemónica de Estados Unidos a fines del siglo XIX, lo cierto es que el proyecto expansionista y colonialista norteamericano empezó con el nacimiento de esta nación. Prueba de esto se recoge en palabras de Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, que declaró en 1786 lo siguiente: nuestra confederación debe ser considerada como el niño desde el cual toda América, así del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente esforzar a los españoles. Por el momento aquellos países se encuentran en mejores manos y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. 2 años más tarde, en 1788, Alexander Hamilton, firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, había declarado: podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en los árbitros de Europa en América, pudiendo inclinar la balanza de las luchas europeas en esta parte del mundo de acuerdo con lo que dicten nuestros intereses. Dejad a los 13 estados ligados por una firme e indisoluble unión tomar parte en la creación de un gran sistema americano superior a todas las fuerzas e influencias transatlánticas y capaz de dictar los términos de las relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo. Jefferson, en su primer mandato presidencial en el año 1801, siguiendo con la visión colonialista de los anteriores presidentes, declara acerca de Cuba lo siguiente: confieso francamente que he sido siempre de la opinión que Cuba sería la visión más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de Estado. El dominio de esta isla, junto a el istmo que lo ciñen, así como los territorios sobre cuyos ríos desaguan en él, colmaría nuestro bienestar político. En este mismo orden de ideas, su sucesor, el presidente John Adams, en 1804 se permite tal acción sobre México. La gente de Kentucky está llena de ansias de empresa y aunque no es pobre, siente la misma avidez de saqueo que dominó a los romanos en sus tiempos. México centellea ante nuestros ojos. Lo único que esperamos es ser dueños del mundo.
El presidente Theodore Roosevelt perfeccionó la doctrina Monroe refiriéndose a los países de este hemisferio. En el discurso de Estado de la Unión en 1904, elevado al Congreso, alertaba que si un país de las Américas amenazaba o atacaba la propiedad de los ciudadanos o empresas estadounidenses o cercenaba sus derechos, Washington se veía obligado a intervenir en los asuntos internos del país en cuestión para restablecer el orden y el imperio de la ley. Textualmente el corolario establece lo siguiente: si una nación demuestra saber cómo actuar con eficiencia y decencia, razonables en asuntos políticos y sociales, y si mantiene el orden y cumple con sus obligaciones, no tiene que tener una interferencia de los Estados Unidos. Sin embargo, un crónico mal proceder o una impotencia que conduce al debilitamiento de los lazos de una sociedad civilizada puede en América o donde sea exigir la intervención de algún país civilizado, y en el hemisferio occidental, en casos flagrantes de mal proceder o impotencia, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzar a Estados Unidos a pensar de su reluctancia y ejercer un poder de policía internacional. Refiriéndose a este tema sobre la doctrina Monroe, el argentino 6 ingenieros de manera premonitoria expresa: si durante el siglo pasado pudo parecer la doctrina Monroe una garantía para el principio de las nacionalidades contra el derecho de intervención, hoy advertimos que esa doctrina en su interpretación actual expresa el derecho de intervención sobre los Estados Unidos contra el principio de las nacionalidades latinoamericanas. De hipotética garantía se ha convertido en un peligro efectivo. En otro apartado más adelante afirma: esta equívoca doctrina, que nunca logró imponerse contra las intervenciones europeas, ha tenido a fin por función asegurar la exclusividad de las intervenciones norteamericanas. Parecería la llave de nuestra pasada independencia y resultó la ganzúa de nuestra futura conquista. Una vez erradicado el peligro de los europeos, de que los europeos quisieran disputarle esta parte del continente a Estados Unidos, la doctrina Monroe se convirtió en una herramienta de dominación de los norteamericanos hacia los países de Hispanoamérica. En la práctica, esta doctrina no funcionó jamás contra la política europea. Esa política agresiva la vivimos a partir de entonces todos nuestros americanos. En el Atlántico Sur, en 1832, la fragata de guerra Lexington, con bandera de dicha potencia, incursionó bélicamente en las Islas Malvinas. La suerte de la diplomacia no los ayudó, y el año siguiente eran los británicos, con el consentimiento de los norteamericanos, los que se hacían dueños de esa isla claramente de soberanía argentina. De modo similar, expresa Pérez Adalberto, aunque en 1823 el presidente James Monroe advirtió unilateralmente que Estados Unidos protegería la libertad de los nuevos países latinoamericanos y que no consentiría que Europa reconquistase territorios en América, el aviso fue solo una promesa vacía. La política estadounidense
de la política, porque los británicos invadieron las Malvinas en 1833. Los franceses atacaron México, agredieron a la Argentina de Rosas, al Uruguay y que presidía Uribe, y sitiaron el puerto de Buenos Aires en 1837. A mediados del siglo XIX, la profecía de John Adams se cumplió. Víctima de la doctrina Monroe, México será despojado vilmente de casi la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, México, Texas, Colorado, Arizona y parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Los estadounidenses, cito, no incursionaron en México con la premisa de defender ninguna libertad, ni a inculcar deberes como emisarios bien intencionados, sino con el carácter de patibulario a imponer su ignominia sobre el pueblo mexicano, para una vez aniquilado disponer a su antojo de la gran magnitud de sus recursos naturales. Al poco tiempo, en 1898, Estados Unidos se anexa a los territorios de Puerto Rico, de Guam, de Filipinas, de Hawái. En 1901 incorpora la enmienda Platt en la Constitución cubana para garantizar sus derechos e intervenir en los asuntos internos de ese país cuando lo considerara necesario. La consigna de América para los americanos resultó en realidad América para los norteamericanos, pues trajo consigo las consecuencias ya conocidas. Estados Unidos inicia una ofensiva expansionista a través de invasiones, intervenciones, golpes de Estado, con el falso argumento de asegurar la libertad, el orden interno y la democracia en lo que considera su patio trasero. La intención hegemónica de Estados Unidos quedaría patente por su participación en la separación del Istmo de Panamá de la República de Colombia en 1902, donde los yanquis intervendrán militarmente y obligarán a Colombia a aceptar la secesión de parte de su territorio, mientras convierten a Panamá en un nuevo protectorado, imponiéndole una constitución en 1904 que permitiría la intervención militar estadounidense en su territorio. Así, la arbitrariedad del imperialismo monroísta en América y el Caribe iría escalando en agresividad intervencionista. Solo en las primeras décadas del siglo XX, República Dominicana en 1904 y en 1916, Cuba en 1906, Nicaragua en 1909, en 1912 y 1926, Haití en 1915. Todos conocerán el injerencismo y el intervencionismo norteamericano para derrotar gobiernos legítimos e instalar gobiernos genuflexos aliados a la política imperial. Años más tarde tocará turno a Guatemala en 1954, a Brasil en 1964, a Chile en 1973, a Argentina en 1976, Canadá en 1983, Panamá en 1989. En el 2002 se produce el intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. En el 2004 derrocado Jean-Bertrand Aristide en Haití. En 2009 Manuel Zelaya en Honduras. En el 2012 derrotan a Fernando Lugo en Paraguay. Luego a Dilma Rousseff en el 2016 y en el 2019 le dan un golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, para mencionar algunos casos emblemáticos. Dicho hegemonismo que tanto ha hecho sufrir
a gran parte de este mundo latinoamericano y caribeño, lo avisoraba Bolívar en carta a Santander el 13 de junio de 1826. Yo recomiendo a usted que haga tener la mayor vigilancia sobre estos americanos que frecuentan las costas, porque son capaces de vender a Colombia por $1 si la tuvieran. En un artículo publicado en el rotativo Granma, el 13 de marzo del 2018, el doctor Gómez Sergio se pregunta: ¿puede triunfar la doctrina Monroe en el siglo XXI? ¿Puede Estados Unidos lograr sus objetivos actuales de dominio sobre América Latina y el Caribe con una doctrina de principios del siglo XIX? Sería una temeridad, dice él, un gran error menospreciar esa posibilidad y sus riesgos latentes, pues hay al menos 2 condiciones, según este autor, que se deben cumplir para que los estadounidenses logren avanzar en sus propósitos. La primera es menester dividir a los países latinoamericanos y caribeños, asusar sus diferencias y convencerlos de que los triunfos individuales pasan inevitablemente por el debilitamiento de las naciones vecinas. La historia ha demostrado la estrategia monroísta utilizada para sabotear la idea bolivariana de la anfitrionía de Panamá, la unión, la liga, la confederación de la Gran Colombia. Divide y vencerás es el lema norteamericano. Eso es lo que ha venido sucediendo e instrumentando Estados Unidos contra UNASUR, la CELAC, Mercosur, entre otros. Solo el ALBA se ha mantenido unida ante los ataques intervencionistas e injerencistas. Convocado el Congreso Anfitriónico de Panamá, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió urgentemente sendas instrucciones a sus agentes diplomáticos en Hispanoamérica para que impidiera la constitución de este cuerpo, cuyo parto se aproximaba indubitablemente. Los emisarios gringos se expresaban acerca de la idea bolivariana de la unidad hispanoamericana o América Meridional de la manera siguiente: durante algún tiempo han fermentado en la imaginación de muchos estadistas teóricos los propósitos flotantes e indigestos de esa gran confederación americana. Esa era la calificación que el gobierno de los Estados Unidos daba al libertador Simón Bolívar: estadista teórico de propósitos flotantes e indigestos. Dicha afirmación se encuentra en las instrucciones que el 27 de mayo de 1823 impartieron a Richard Anderson, ministro de Estados Unidos en Bogotá. En la medida en que avanzaba el ideal bolivariano de unidad para la defensa frente a los peligros comunes foráneos, arreciaba la embestida de Estados Unidos para evitar que esa unidad se concretara. La segunda condición que señala Gómez Alejandro acerca de la imposición de la visión monroísta en el siglo XXI es la teoría del miedo, y que Washington aparezca como el único garante posible de la seguridad y tranquilidad regionales. La teoría del miedo no es otra que inculpar a los nuevos enemigos del imperialismo de todos los males que suceden en esta región. Si antes eran las potencias europeas, ahora son los chinos, los rusos, los iraníes, cuya presencia se ve como una amenaza inusual y extraordinaria a su hegemonía. Adicional a esto aparecen las acusaciones
sobre terrorismo y narcotráfico contra los países progresistas. Así han podido justificar con sus mentiras las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico contra Cuba, Chile, de Salvador Allende, ahora contra Venezuela y Nicaragua. Lo cierto del caso es que el mundo está cambiando y nos dirigimos del unilateralismo y hegemonismo estadounidense a la multipolaridad. Rusia, China, la India, África del Sur y Brasil emergen como potencias en el mundo y constituyen una amenaza geopolítica inusual y extraordinaria al monroísmo del norte mediante la constitución de los BRICS. En este escenario geopolítico se encuentra Venezuela ejerciendo su derecho a la autodeterminación, a la defensa de su soberanía y a la inviolabilidad de su territorio. Es nuestro deber alertar a esta comunidad universitaria y a toda la sociedad venezolana acerca de las pretensiones del gobierno norteamericano y su lacayo del sur, al presidente de Guyana, despojarnos de nuestra Guayana Esequiba. Ante la ofensiva imperial del monroísmo expansionista y colonialista, no nos queda otra opción que seguir reivindicando la doctrina emancipatoria bolivariana, y qué mejor manera de hacerlo que no sea a través de la poesía de Pablo Neruda en su canto a Bolívar. Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, el laurel y la luz de tu ejército rojo, a través de la noche de América con tu mirada mira. Tus ojos que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas. Tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace. Tu ejército defiende las banderas sagradas. La libertad sacude las campanas sangrientas y un sonido terrible de dolores precede la aurora enrojecida por la sangre del hombre. Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre venida de tu sangre saldrán paz, pan, trigo para el mundo que haremos. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres lo que eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña, dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Apreciados y apreciados estudiantes, colegas, profesores y profesoras, despertemos con Bolívar, nuestro libertador, en esta hora funesta, a los 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe. Indistintamente de nuestra concepción política, hagamos sentir este 3 de diciembre por todos los rincones de nuestra patria el grito bolivariano del Chimborazo, votando 5 veces sí en el próximo referéndum consultivo. El 17 de diciembre de 1830, unos minutos antes de su partida física, desterrado, traicionado, rodeado de sus más leales amigos, el libertador nos dejó para la posteridad como espectro que nos sigue a través de los tiempos, un compromiso ineludible. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Unámonos en la defensa del ideario bolivariano, de nuestra patria y del territorio esequibo. Rechacemos
el colonialismo y también su expresión moderna neocolonial en todas sus formas. ¡Viva Bolívar! Gracias.